cambiando de tema, hoy tengo el gusto de que me acompañe aquí en el estudio Martín Folino. Él es el director de digital de Accenture México y nos van a platicar, pues bueno, de un tema bastante interesante, el futuro de la televisión y cómo el streaming actualmente se está convirtiendo en uno de los principales temas que están afectando no solamente a México, sino ya a todo el mundo. La gente está viendo más televisión a través de sus dispositivos móviles que en el mismo aparato que usted tiene en la sala de su casa. Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hacker TV. Gracias, Paul. Muchísimas gracias. Pues bueno, los datos no mienten, ¿no? O sea, los datos demuestran que el contenido televisivo hoy se está convirtiendo en un contenido que es bastante atractivo para que la gente lo vea a través de sus dispositivos móviles, ya sea una tablet, un smartphone. No es que el contenido de la televisión, tal cual como lo conocemos, se esté transformando, sino que está pasando a los dispositivos móviles. Hay muchas empresas de streaming que también el video bajo demanda se está convirtiendo en un arma bastante potente para competirle, pues, al contenido tradicional, pero la televisión, tal cual como la conocemos, la pantalla grande que tenemos en casa, hoy mucha gente la quiere ver pues en cualquier lado, ¿no? Correcto, Paul. Y fíjate que acabamos de sacar un nuevo estudio, el estudio es muy reciente, salió durante el mes de abril y recolectó información de 24 diferentes países, 24,000 usuarios durante todo lo que fue el 2014, ¿no? Y finalmente lo que estamos viendo es que primero hay un tema de contexto que habla de el multitasking. Estamos viendo la televisión al mismo tiempo que estamos haciendo otras cosas. Y esto estamos hablando del 87% de la población global que tiene una televisión prendida y está activando otros dispositivos. En particular, y tenemos la fortuna de que muchos de estos estudios se hacen a nivel global y con un foco en México, 70% de los usuarios en México están reportando de que efectivamente están con un dispositivo móvil al mismo tiempo que están viendo la televisión. Esto lo que efectivamente dice es que empieza a cambiar mucho nuestro mundo en términos de cómo estamos recibiendo información en general. Claro. Y de ahí en adelante nos metemos a lo que tú planteas, que es realmente cómo estamos recibiendo el contenido del video, que naturalmente vive en la televisión, y cómo está pasando a nuestros múltiples dispositivos. Claro que es bien interesante porque no es que realmente el contenido que se está creando, que están creando las televisoras, se esté transformando, sino que simplemente lo que está cambiando es el método en el que estamos viendo este contenido. Es decir, pues ahora estamos viendo la televisión, como tú bien lo comentas, digo, es un caso bastante recurrente, sobre todo en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes entre 16 a 25 años, que están viendo el programa de televisión, están viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y están al mismo tiempo interactuando con sus celulares, porque es parte también de la oferta que están haciendo algunas compañías, que mientras tú estás viendo un partido de fútbol, a lo mejor en el teléfono puedes estar viendo la banca, puedes estar viendo el tema de qué jugador está lesionado, y es parte de cómo se está transformando el contenido televisivo. Y bueno, y también el tema que vamos a platicar ahorita contigo respecto al streaming, ¿no? El video bajo demanda, que ha ido creciendo fuerte a escala mundial. Efectivamente, y fíjate que lo que mencionabas desde un punto de vista más generacional es muy interesante, porque al final lo que estamos viendo es, y vamos a ponerlo así, en el mundo 13%, o sea, se redujo la visibilidad de la televisión como nuestro aparato que entendemos 13%. Claro. En México hubo un 15%. Ahora, tenemos una generación que le llamamos los screenagers, los que actualmente tienen entre 14 y 17 años. Y este grupo, digamos, demográfico, redujo en términos de películas, 33% han cambiado, han migrado de una película en televisión a una película en un dispositivo. Y para eventos deportivos, efectivamente, un 26%. Que es bien interesante todos estos datos porque, pues bueno, los eventos deportivos hoy muchas veces necesitas un sistema de cable, un sistema, o algún canal que pague para poder tener alguna, por ejemplo, una pelea de box como la que se va a presentar el próximo sábado, algún partido de fútbol que no lo pasan en la televisión abierta, sino que lo tienes que ver a través de un sistema de cable. Y hoy Internet te permite poder descargar este contenido muchas veces gratuitamente, y eso ayuda a que, pues bueno, el tema del contenido a través de Internet, a través de los dispositivos móviles, se convierta pues en un contenido mucho más accesible para los chavos y no estar viendo la televisión tradicional. Y a tu punto, hay un 60%, que si pensamos en nuestras compañías de cable, etcétera, 60% de lo que tú y yo quizá conocemos como el canal tradicional, claro, sigue existiendo, y un 40% ya se ha migrado a, ya sea canales, ya sea televisión por internet, etcétera. Entonces empezamos a ver esta transición. Obviamente todavía tenemos algunos retos, ¿no? Y lo comentábamos antes, el tema de
la calidad de la recepción, particularmente por una Así señal o por una banda ancha, etcétera, que todavía están mermando de alguna manera la adopción. Pero claramente lo que estamos viendo en los consumidores es que efectivamente tenemos este cambio, esta transición a el contenido que quiero cuando lo quiero, y sean series, películas, noticias, eventos deportivos, etcétera, ¿no? Al final es ¿cuándo tengo ese momento para poder recibir esta información? Y finalmente, si la tengo en demanda, va a ser mi canal preferido. Y algo bien importante que leía yo en el estudio de la compañía Accenture es el tema de cómo ha crecido el tema de la adopción, por ejemplo, de dispositivos móviles, que ya sean tablets, smartphones o inclusive las mismas computadoras, para la descarga de contenido a través de Internet, porque bueno, muchas veces pensamos, la banda ancha aún no es lo suficientemente robusta en México o en general en muchas partes del país como para poder tener este tipo de contenido. En la adopción de dispositivos móviles, aún no estamos como a la mitad del país apenas en un dispositivo como un smartphone, una tablet que nos permita descargar este contenido. Entonces, aún hay un gran reto en el tema de adopción, tanto de banda ancha como de dispositivos móviles, pero bueno, esta adopción ha crecido bastante fuerte en México, inclusive por encima de muchos países de primer mundo o del resto de América Latina. Definitivamente, fíjate que lo interesante del estudio con este comparativo global es que es bastante disímil en términos de cómo se va reduciendo la visión de esta televisión y esta transición a dispositivos móviles. O sea, depende mucho de efectivamente la disponibilidad de la banda ancha, por decirlo así, claro, la disponibilidad de devices, pero también lo que estamos viendo es, y lo comentábamos, no estamos hablando de un cambio que viene en los próximos 10 años, estamos hablando de un cambio que en México viene en los próximos 1 o 2 años. O sea, estamos viendo esta transición, considerando la curva que estamos viviendo desde un punto de vista de adopción y penetración. Esto está cambiando realmente, como lo hemos visto en algunos otros países, está cambiando realmente nuestro comportamiento como usuarios. Y efectivamente estamos viendo de que, un poco con el componente demográfico de los millennials que ya han salido con el concepto de mobile first, digamos, ¿no? Ya mis hijos, en dado caso, nacieron con una tablet en la mano. Con una tablet en la mano y por ende, digamos, es mucho más fácil para ellos acceder a la tablet que acceder al control de la televisión, claro, el cual no saben utilizar. Ahora, que es bien importante comentar que en este tema, reitero, no es un tema en el cual el contenido se esté transformando. O sea, sí tienes que cambiar un poco el contenido, a adoptarlo a pequeñas pantallas, a series donde pueda tener una calidad buena para que se vea en un dispositivo tan pequeño como puede ser un smartphone. Pero en el tema, por ejemplo, de la televisión abierta tradicional, que mucho sigue teniendo fuerza en México, no es de que vaya a cambiar la forma en que se va a realizar el contenido, sino simplemente el escaparate, por llamarlo de alguna manera, donde se va a ver este contenido de la televisión abierta nacional. Claro, estamos hablando realmente de esta multicanalidad del contenido o multiplataforma del contenido, que al final es una adopción de este contenido digital a diferentes medios, ¿no? Ahora, lo que sí te cambia es el modelo de industria finalmente, ¿no? Porque estás realmente abriendo a una nueva audiencia en el momento que esta audiencia lo requiere, y por el otro lado también estás teniendo muchos entrantes, por decirlo así, desde la perspectiva de ya sea firmas tecnológicas, ya sea la producción. Ahora vemos muchos, bueno, tú lo mencionabas con el caso de Netflix, ¿no? Netflix al final decidió de que no solamente era un canal, sino que iba a generar su propio contenido. Así es. Hacia poder lograr una adopción. Cuando pensamos que el contenido tiene más valor que el canal, finalmente empiezan a conjugarse estas cosas. Y por el otro lado también tienes a gente sin capacidad de producción que tiene audiencia, ¿no? En los YouTubes, etcétera. Los que bloggers, es muy interesante desde esa perspectiva, ¿no? Tener una nueva capacidad de producción y nueva audiencia que casi se hace en casa. Y que es bien importante ese tema, ¿no? Porque muchas veces pensamos el tema de que, bueno, los contenidos que se generan con bajos recursos, pues bueno, son una alternativa. Pero si tienes toda una infraestructura para hacer un buen canal y donde puedes tener gran contenido, la gran apuesta es el crear el contenido propio, ¿no? Porque muchas empresas le están apostando a comprar contenido que ya se realiza en otros países, que ya se realiza en otras cadenas. Y la gran apuesta, lo que quieren los millennials, como bien lo comentan,
comentas, que son todos estos jóvenes nacidos en la generación de los 2000, que son los que ya traen un dispositivo en la mano, son los que quieren ver la televisión, el streaming, el video bajo demanda en su dispositivo móvil. Lo que quieren es contenido propio, contenido arriesgado y contenido pues hecho en casa, ¿no? Claro, claro. Y además al final termina siendo una digamos, como decías, contenido termina siendo a través de los múltiples dispositivos on demand, una televisión customizada a nuestro consumidor. Exactamente. Y es por eso que gran parte pues del éxito de Netflix, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que Netflix, que era un comprador de contenido, de películas y todo, comenzara a crear series propias que hoy le han sido pues bastante redituables? Correcto. Hasta ganadores de Emmys han tenido ya por series como House of Cards, The Orange is the New Black, series que, bueno, se atrevió Netflix a apostarle al contenido propio y que le ha funcionado muy bien. Sí, definitivamente. Yo creo que estamos en este momento donde estamos viendo la transformación de la industria y es muy interesante verla desde el punto de vista no solamente de la transformación de la industria per se, sino de cómo nosotros como consumidores estamos viviendo este cambio. Claro. Finalmente me gustaría preguntarte, Martín, bueno, este estudio de Accenture, donde nota un cambio de la televisión tradicional al streaming, ¿qué vamos a ver próximamente? ¿Cuándo sale el próximo estudio donde nos dé ya una visión? Porque, bueno, si nos comentas tú que este cambio en el que los chavos ya quieren ver la televisión a través de sus dispositivos móviles, pues no va a ser de 10 años, sino va a ser de 1, máximo 2 años. Y fíjate que acá, y un poco la perspectiva de nuestros estudios, están mirando realmente cómo ayudamos a nuestras organizaciones clientes a poder navegar esta ola, ¿no? Exactamente, poder hacer esa transición, ¿no? Exactamente, desde el punto de vista de ayudarlos, ya sea con estrategias o tecnología para poder vivir dentro de este concepto multiplataforma, pero también mirando en cómo les ayudamos a desarrollar sus canales digitales, entendiendo la realidad del consumidor, porque creo que acá es muy importante. Esto ya, el contenido digital no se ha convertido en un push, sino mucho más en un pull. Entender qué es lo que está esperando las diferentes generaciones de consumidores que tenemos hoy para poder darles lo que quieren cuando lo quieren. Perfecto, Martín, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en Hacker TV. Pues bueno, bastante interesante todo este estudio que hizo Accenture respecto a cómo pues se está transformando un poco el dispositivo donde queremos ver la televisión. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Paul. Pues bueno, ya escuchó el tema del video en streaming, el video bajo demanda y el contenido que estamos viendo hoy actualmente en nuestras grandes pantallas que tenemos en la sala, pues está pasando este tipo de contenido a los dispositivos móviles, todo un reto para las nuevas compañías de este siglo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Hacker TV. Soy Polara, nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí a través de Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.